a Olivia por escribir y también por estar aquí. Y bueno, nada menos, que me da muchísimo gusto ahora sí verlo en persona, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero nos conocimos hace 3 años en plena pandemia, solamente de manera virtual y porque la leí. Entonces voy a empezar esta presentación, ya le permiso a Olivia, leyendo una carta que nunca mandé. Entonces, pero se actualizó porque tiene la fecha de... Ahí les va. Es cortita, nada más que está en letra grandota porque pasamos. Entonces, dice así. Ciudad de México, 16 de junio de 2023. Querida Daenerys, la primera vez que te leí, llevábamos 6 meses en el aislamiento social. Preparaba el cierre del 6º número de una revista en cierres. Ahora, esta publicación está por llegar a su número 40. Fue gracias a Omar Villazán, editor mexicano radical en Miami y director de Editorial Catalana, que llegó a mis manos un libro de cuentos que me acompañó en el sentimiento de insularidad, que experimentaba por primera vez, pero no desde una isla, sino desde mi departamento durante la pandemia. Las 90 vanas me permitieron asomarme, como una ventana, a una narrativa cercana, honesta, de corto y la confianza. Perdón, esta parte sí podrán entender. Ahora que he leído La luz de la orilla, pienso que el cuento constituye una forma literaria históricamente complicada. El cuento se ve en la necesidad de proceder acumulativamente y condensar el tiempo al máximo. Me detengo ahora en el tratamiento explícito, pero no por eso, sino por el tremendo poder educativo. Cada pieza posee la capacidad de sugerir mucho más de lo que expresa, como el Noctúlico, que fue el relato que más podía. En este cuento, la acción queda reducida a unas cuantas pinceladas básicas para que la configuración de una estampa, con marcado carácter realista, quede donde late intensamente la noche. En los hilos de la acción se entretejen en una trama, pero esa trama no se detiene, se cruza, compartes personajes y sensaciones. Es vertiginosa como en el color del globo o los límites del mar. En este punto, me arriesgo a una teoría chacala del misterio. El título del libro incluye la palabra orilla. Precisamente ahí donde la superficie acaba y limita con el campo. Es el extremo o el borde, hacia donde caminó Julia para lograr análisis. Retratos de la orilla es un conjunto narrativo que apunta hacia un sentimiento, una situación o un estado, de manera certera y precisa, pero sin nombrar. Llegar a la orilla es una cuestión de supervivencia, de fronteras geográficas y lingüísticas. La relación de una persona con el mar apunta hacia una compleja estructura de símbolos que relacionan la tierra, la costa, el agua, la soledad, la identidad y el exilio. Sigo leyéndote y encuentro la tierra en contacto con el mar, las mujeres en plena emancipación, y en ese tan enarbolado valor moderno que nos hace voltear a nuestras ancestras y ver desde su perspectiva otra manera de buscar la libertad e igualdad. Tus mujeres, las que están en torno a la dama del alma, Marta, Mortadelo, Obdulio, Elena, Julia, Soledad, Magdalena y Leonor, muestran su límite y sobre todo atestiguan la dificultad de pensar y planear de la manera menos estrepitosa obtener su mundo. Tus palabras dirigen su mirada al mar como la ruta del retorno, a un tejido anfibio que aún dialoga con la idea de la fe. El mar marca los límites de la identidad humana individual y colectiva, de La Habana a Santa Clara, en el Central, en Miami o en New York. Y aunque podría seguir con el mar y las mujeres, quiero terminar esta carta que nunca envié hablando del espacio. Retratos de la orilla es una galaxia narrativa con estrellas, planetas, polvo cósmico, nubes de gas, materia oscura y energía. Pero eso sí, todas van al nivel de las mareas. Postdata. Antes del punto final, pensé en fondo. No supe dónde encajaba en esta carta. Es una paráfrasis de Robinson Crusoe. Presté el libro y no pude revisar si era tal como la recordaba, pero me sigue acompañando desde que leí Las vidas del hombre. Así que tengo posada. Quería regresar, allí donde algo tuyo había quedado. Lo cierto es que siempre muere algo nuestro en los naufragios. Gracias. Amén. Ahora sí lo mandaste. Ahora sí. Sí, sí. Pues sí, a mí igual siempre se me hace un poco raro que el autor es el que habla de último, pero ahí vamos hablando diálogos
preguntas. Me gusta mucho hacer preguntas Me encanta. en las presentaciones porque hay mucho que ya se va atisbando aquí en el libro, ¿no? Un poco como contabas, el cuento es el género de los indicios, ¿no? Así como por definición. Y aquí es muy peculiar porque varios de los cuentos nos dicen mucho. O sea, realmente nos dicen mucho. Es una búsqueda de indicios en otras cosas. Y creo que muchos de los indicios están en los lugares. Están en los lugares donde se desplazan los personajes. Casi todos, no todos son femeninos, ¿no? Están rodeados de otras, de familia, amigos, parejas, etc. Y creo que varios de los lugares de Cuba también son, de cierta manera, los protagonistas, incluso estando en Miami, ¿no? Estás en Miami, pero estás hablando de la parte de Cuba que está en Miami, cómo ha sido irse también. Entonces creo que a través de eso, estos cuentos se van desplegando en polisemias, en pequeñas historias, y quería hablar un poco del cuento del principio, del punto de partida. De hecho, intenté leer un pedacito en un video porque me gusta mucho, se llama El álbum de las treintañeras, y creo que es un cuento, es la puerta de entrada. Siempre, cuando yo también escribo cuentos, y siempre es un problema saber qué poner al principio, ¿no? Porque sabes que es la puerta de entrada, la bienvenida a tus historias, y que una persona que lo empieza a leer puede decir a partir de esto, bueno, sigo o me detengo, ¿no? Este texto me atrae o se ve muy complicado. Y creo que el inicio es muy cálido, es una bienvenida que también tiene ciertas implicaciones que no están dichas, pero sí están muy claras en imágenes, y tiene que ver con una idea de la sororidad entre mujeres, con una idea de la comunidad y de cómo las historias nos van conformando y nos van uniendo también. Y esto también desde una manera bastante compleja, no son historias todas así alegres o perfectas o como queramos imaginar la idealización de las historias de las mujeres, sino que son historias que también implican dolor, que también implican dificultad para decir lo que se siente. Y una vez más, el espacio, las tradiciones, la familia, la sociedad, que constantemente están interpelando a estas mujeres y diciéndoles que no hagan lo que quieren, que no se muevan del lugar en donde están, o las están limitando a no hablar, a no ser libres, y en algún punto ellas se dan cuenta. Entonces me parece que esta orilla también es metafórica, no es solamente la orilla del mar, sino que son las orillas de sus propias vidas, de sus propios momentos, y a veces estas mujeres se atreven a dar el paso, a veces nos deja en vilo, como un buen cuento que es como de, bueno, ¿qué crees que pase tú después? ¿No? Que uno se queda así como de, ¿qué va a pasar? Y hay ciertos indicios que te dicen, bueno, va para acá o va para otro lado. Y lo que quería preguntarte es, ¿cómo piensas tú esas historias? Porque a mí me parecen también que son como las fotos del mismo álbum. Porque al principio se habla de una mujer que le cuenta, una mujer ya vieja, anciana, que le cuenta sus historias a otras mujeres en un poblado. Se reúnen cada tanto, cada 7 meses, más o menos, nadie sabe muy bien cómo ni por qué, pero se reúnen y empiezan a escuchar las historias de esta mujer. Y después de este cuento se empiezan a contar otras historias, pero cada historia tiene algo de instantáneo también, porque esta mujer les enseña a ellas las historias y al mismo tiempo los álbumes, ¿no? Entonces me hizo recordar que también el cuento es equiparado a la fotografía, a veces en esta cosa de que el cuento es una instantánea, que te muestra ciertos rasgos, y hay otros que están afuera y que se pueden adivinar, pero quien toma la foto decide encontrar ciertas situaciones. Entonces te quería preguntar, ¿cómo pensaste tú estas historias en su sentido dentro del género del cuento, de esto de ir eligiendo ciertas imágenes, ciertos personajes, y cómo decidiste poner este primer cuento al principio? Bueno, hola, estoy así como que no me creo que estoy aquí, empezó Lidia, Mérida, luego Aura, Aniela, María Carmen Zapatero, que estaba también, que fue la que hizo la ilustración así magnífica de Cubierta, Aniela, que es un poco la madrina, que tampoco nos conocíamos en persona, pero que hemos hecho igual, perdón, Aura, que es la madrina del libro que hizo la nota contra Cubierta, Aniela, que habíamos hecho como mesa en la Feria del Libro de Miami. Entonces Omar, que es otro amigo de muchos años, me ha regañado varias veces porque dice que he repetido mucho que ahora es que se acabó la pandemia, pero es que para mí es como, se acabó la pandemia, estoy en México y estoy conociendo en persona a la gente con la que he estado en los últimos años, pues dialogando y abrazando un poco, pues ahí está Lara, que viene de Chicago. En fin, como que de verdad no me lo creo, es como un no tiempo, estamos así como, para mí estamos como en un no tiempo, en un no lugar. Y pues agradezco mucho a los editores de Palíndroma, a Ana Clara y a Hugo, que deben estar súper aburridos de escucharme, porque esta es la cuarta presentación que hacemos
de este libro, y ya ven que pues dejé la voz como en la segunda presentación o en la tercera fiesta, no sabemos bien, pero por ahí se quedó. Sí, porque nunca ha sido trabajo. Entonces, pues yo creo que esta imagen es incluso perfecta para entender este libro, porque aquí está también mi álbum de las treintañeras. Están pues estas historias que se tejen entre mujeres diferentes y que uno no sabe por qué, pues de repente estamos aquí, ¿no? Y coincidimos en esto que te digo, pues gente que he conocido en talleres, o sea, es increíble. Y siempre digo que la realidad supera la ficción, y yo creo que esto es como una prueba de ello. Entonces, para mí, ese primer cuento era súper importante porque era justamente la puerta de entrada a los otros relatos. Parte de una Virgilio Piñera, que es un escritor cubano del que yo hablo mucho, que además investigué en la licenciatura porque había estado censurado en Cuba durante años. Tiene un cuento y una obra de teatro que se llama El Álbum, y el álbum es una señora que convoca en un hotel y obliga a todos los que están hospedados en el hotel a escucharla por horas y horas y horas. Y era una imagen que a mí como que me impresionaba mucho, pero a la vez decía, pues ese narrador, que es un narrador masculino en el cuento, y bueno, que en la obra por supuesto está incluido en la voz de la dama, pues qué pasaría si fueran mujeres, porque el narrador está muy molesto de tener que escuchar a la dama del álbum en la historia de Piñera. Y yo también como que he trabajado tanto a Piñera que quería un poco como matar al padre, que no, pues no sería el padre, Piñera sería como la tía chismosa, ¿no? Entonces, yo quería matar a la tía chismosa y pensé en esa imagen y dije, pues estas son todas mujeres, ¿no? Quería que el primer cuento o el último fueran corales, no sabía en realidad cuando empecé a escribir cuál era de los dos, cuál de los dos quería que fuera como esa entrada. Y resultó el primero, que además me encanta porque, bueno, me encanta, qué modesta. O sea, me encanta el sentido de, digamos, de temporalidad que le da el libro, porque empieza como un velorio y termina con un supuesto nacimiento, que es Las vidas de Leonor, o un nacimiento esperado, que es el cuento que mencionaba América. Y porque pasaba eso, había muchos cuentos muy tristes que yo quería mucho escribir, historias como que yo quería escribir de pérdidas. Creo que siempre digo que la pandemia se coló un poco y todo lo que estábamos viviendo se coló en las historias. Pero a la vez quería que fuera también un libro como de la esperanza. Y pues pensé como, bueno, pues qué mejor esperanza que al final que la vida sigue, ¿no? Y que aunque uno ahora mismo está a veces que cree que se acabó el mundo, que viene la otra pandemia, que las crisis económicas no terminan, pero también hay gente que sigue siendo feliz y que sigue encontrando esperanza. Y yo voy a abrazar a una amiga que quiero mucho y que está embarazada y me da mucha alegría su alegría. Y pues yo creo que el libro era también eso, era ir como de la pérdida a la esperanza, por decirlo de alguna manera, siempre con historias de mujeres. Perdón mi voz, de verdad. Yo quería que el libro incluso tuviera un cintillo que dijera solo para mujeres, lo cual era como... Pero era como una, no es que no me interese que lo lea todo el mundo, sino que era como una respuesta a esta crítica tan común de la literatura escrita por mujeres, que como que estamos contando siempre el mismo drama, que las historias son siempre las mismas. Y yo decía, bueno, incluso si eso fuera así, pues está bien, pues todo el mundo tiene derecho a contar lo que quiere contar. Y por eso quería como en algún momento hacer esa provocación de decir, pues solo para mujeres, y ya si lo vas a leer, pues arriesgate a leer las mismas historias, el mismo drama y todo eso que nos critican. Y yo creo que en ese sentido es muy guerrillero también, por decirlo de alguna manera, el cuento del álbum de las treintañeras, que es algo que también yo me cuestiono un poco, hasta dónde sí está muy visible ese discurso, digamos, de crítica a la crítica al feminismo. Que a mí no me molesta, que yo lo quería hacer, creo que es un libro de su tiempo, pero también creo que es un libro que al menos yo quisiera, o que es un libro feminista, al menos del feminismo como lo entendemos hoy. Porque estos son todos conceptos que sabemos que cambian, y pues yo no tengo ningún reparo en entender como esa lucha, ¿no? Por la equidad, por la igualdad y todas esas cosas. Y pues nada, todo eso está mezclado un poco ahí, y pues te contesté más o menos, porque entre que quiero decir mucho y estoy como también así súper emocionada, pues, si no tú me preguntas de nuevo y yo te Quería una duda. A mí, por ejemplo, durante la lectura de este libro me atravesaron dos palabras. Fue emancipación, porque en todos los cuentos hay una manera de emanciparse de diferente manera, ¿no? O sea, tus personajes podrían de repente, desde el intimismo irónico que les acabas
platicar, representar estereotipos, pero les alejas de los estereotipos. ¿Cómo consigues hacer esto? Más allá de lo esperanzador, sí es un trabajo bastante de lenguaje y de construcción de personaje. Sí, es que yo, la verdad, eso no es que me preocupe, yo lo que creo que lo que siempre hago es como tratar de enfrentar los proyectos con la mayor honestidad posible y la mayor como lealtad a las ideas que tengo. Y por ejemplo, yo recuerdo en las 90 Habanas conscientemente de decir, quiero tratar, que es el primer libro de cuentos, quiero tratar los clichés de la literatura cubana, pero quiero hacerlo desde otro lado. O sea, quiero demostrarle a la gente que se puede hablar de Cuba, que se puede incluso hablar del supuesto ser cubano, pero desde otro lado. Y creo que eso se vuelve un poco aquí justamente por eso, porque es como partir de, bueno, el ser cubano, que también yo creo que es un poco, está bastante presente en este libro, el ser cubano, qué se entiende por Cuba, qué sabemos de Cuba, pero a partir de ahí como ir hacia el otro lado. Decir, sí, pues estas son las dos oposiciones que casi siempre entendemos cuando pensamos en Cuba, ¿no? Todo lo malo o todo lo bueno, toda la idealización, toda la libertad o toda la dictadura. Y me interesa siempre como incluso, aunque, o sea lo que sea que esté trabajando, como así, esto es lo que es, claro, porque los clichés y los lugares comunes vienen de algún lugar, pero en realidad van más hacia acá, ¿no? O sea, como que modificar eso que al final está ahí, porque siento que también los clichés vienen de algún lado, o los lugares comunes, que es una expresión que a mí me gusta mucho, vienen de algún lado, el lugar común nace de algún lado, pero luego en la repetición es donde se vuelve una caricatura. Y es lo que a mí me interesa como tratar de alejarme de la caricaturización del sentimiento, de la caricaturización del ser humano. Eso es lo que trato siempre como de tomar por otro lado. Eso tiene que ver un poco con lo que iba a comentar. Me gusta mucho que no tengas miedo de tratar estos temas, un poco que decías que a veces puede sonar a un cliché, ¿no? Y el primer cuento, que yo sigo con el primer cuento, no me gusta mucho. Creo que es como una especie incluso de mitología, ¿no? Está hablando en plural, son varias personas hablando. Cuenta la historia de una mujer que les contaba historias a ellas y ellas quieren seguir con esta labor. Entonces, de cierta forma, pues es un mensaje que a mí me parece muy esperanzador. Y la manera en la que lo tratas, creo que justo como tú decías, ¿no? No es no lo simplifica, sino que lo hace muy fuerte y muy poderoso en cómo se dice narrativamente. Sigue siendo un tema tabú. Y algo muy interesante es que a veces son historias muy tristes. Y ahorita a mí no me pareció una tristeza que pero ya me di cuenta de que sí, hablan de muchas pérdidas, pero siempre hay un toque, siempre hay un giro. Y eso es lo que, por ejemplo, este cuento que a mí me parece tan esperanzador y tan hermoso empieza con la muerte. Y también así van otras historias, ¿no? Creo que muchas de ellas tienen momentos muy terribles, pero son las protagonistas, estos personajes, las que se anteponen a estos momentos, o quizás también lo sufren, pero se van transformando, y esto es lo que las lleva a ese límite, a ese cambiar de idea o cambiar de posición, de postura. Creo que incluso las historias más sombrías llegan a un punto, por ejemplo, esta de Magdalena, que llega a un punto donde dice, quizás salga de aquí, ¿no? O quizás ya es tiempo de salir de aquí, que al final, dentro de todo lo terrible está que tú decías, la esperanza también, o la iniciativa de emancipación, como estabas comentando, esta palabra que te va surgiendo. Entonces sí, creo que es como una especie de textos que sí son muy políticos, pero que también están fundados en esperanza y que es algo que también me parece muy político, ¿no? Retomar esta palabra que a veces puede sonar muy gastada, que a veces puede sonar incluso vacía, y volverla a llenar de significado. Claro, es que yo creo que lo que es vacío es la forma de tratar los temas a veces, como que nos acomodamos en ciertos tratamientos de ciertos temas, pero no el tema en sí. Y es una conversación que teníamos ahora a razón de la Feria de Querétaro, que era, o sea, yo no puedo decirle a una persona, tú eres feminista, no, cada quien decide cómo nombrarse, o tú eres comunista o no eres comunista. La diferencia es cómo yo legitimo lo que tú piensas que es el feminismo o lo que tú piensas que es el comunismo, o sea, tú puedes autonombrarte. La diferencia está en el tratamiento que yo hago de ese concepto, ¿no? Y yo creo que por ahí es como, pues sí, los temas están, el vacío no es el tema, sino la forma en que quizás la gente a veces se aproxima a eso. Y de lo que, o sea, Aura comentaba en la nota con Recubierta, que a mí me gusta mucho sobre la contradicción de los personajes. Y yo creo que es una cosa que a mí siempre me interesa mucho en la vida, y es, somos muy contradictorios, y casi siempre tenemos una idea de nosotros mismos
superior a lo que los demás ven, ¿no? Yo le hacía el cuento a Ana Clara, le decía, pues yo una vez, uno de los primeros cuentos que publiqué, le dije a una amiga, oye, mira, este cuento tiene un personaje, y se lo dije de hecho como a 2 o 3, porque era como igual un cuento como de amigas que se encontraban en Miami, yo estaba así como súper perdida, y les decía como a todas, mira, léete este cuento que tiene un personaje inspirado en ti, para que me digas qué te parece, y luego todos me escribían, pues sí, pero esa no es mi historia, porque todas creían que eran la protagonista, pero ninguna era la protagonista. Y para mí eso fue así como una super lección, como claro, es que nosotros de nosotros mismos pues somos los protagonistas, ¿no? Y a partir de ahí es como, pues esos personajes son contradictorios porque claro, ellos, pues como nosotros lo somos, ¿no? Somos también súper contradictorios. Y así como de las tantas cosas que decía Olivia, otra era el uso de nosotros. Otra de las características o sea, que yo quería con el libro y que cuando lo lean pues ya decidirán si lo logré o no, era el uso de distintas voces narrativas, o al menos de distintas personas gramaticales. El primer cuento es el plural, está en plural, tiene tercera persona, hay primera persona y el último es segunda persona. Y era también como una manera de decir, pues estos somos nosotras, pero también son ellas, pero también eres tú, ¿no? Y pues me alegra mucho que Aniela esté aquí porque su cuento en Granta, en la revista Granta, es un cuento así desgarrador, escrito en segunda persona. Y para mí ese cuento fue fundamental como inspiración para ese último cuento del libro que está en segunda persona también. Había leído un cuento de Cortázar que está en segunda y tercera persona, había estado como buscando por ahí, los cuentos que contaban en segunda persona y nada, yo decía, es que aquí, o sea, no esto es todo, o sea, no es que estén mal, simplemente que yo no me encontraba en esa segunda persona, hasta que leí ese cuento de Aniela y dije, no, esto es como, o sea, así lo digo y me hizo, porque es un pedazo. Y fue así como súper fundamental para decidirme, pues, si este es el uso de la segunda persona. Y pues al final yo he dicho también que es una carta de amor a mi mamá. Ese cuento en segunda persona habla de una madre adolescente. Y digo que es el único cuento que escribí sí pensando en qué pensaría un lector o una lectora, en este caso mi mamá, porque antes está La fea soledad, que es un cuento sobre una madre terrible, una maternidad terrible, y luego dije, ay, si mi mamá se lee esto va a querer ir con ella, déjame escribirle otro, así como déjame ponerle uno de cariño para que no crea que es la mamá de Soledad, así. Y entonces es el único cuento que escribí pensando en que alguien lo iba a leer, porque siempre trato de escribir desde la libertad, ¿no? Que yo creo que es un compromiso que tengo conmigo, de no pensar en lo que los demás van a pensar, pues eso yo creo que tiene que ver con la honestidad. Que puede sonar un poco, siempre digo un poco ingenuo, un poco general, pero pues que nos trae hasta aquí. Y yo pues digo, pues si nos ha traído hasta aquí y tanta gente maravillosa, pues funciona, ¿no? Algo tiene como que sí funciona la honestidad, ¿no? Para convocarnos de alguna manera. Y ahora que hablamos de los conceptos, a mí me interesa uno. Wow, nombras, te apropias la soledad. La soledad es algo que atraviesa un tipo de vida, Sí, pero son distintas soledades. Como tú dices, no todos nos tenemos que ver como nuestro perro nos ve, y no es como, ay, no, es la soledad ideal y la que estoy disfrutando, ¿no? Sino, y sobre todo que se llama, que tiene que ver con esta madre espantosa, que luego cierras con un esperanzador. Me gustaría que hablaras de las soledades de tus personajes, más allá del concepto, sino del trabajo, de cómo vas retratando, haciendo estas etapas, porque es lo que no se dice, lo que vamos viendo en la trama y en la acción, pero es muy de acciones. Era uno de los temas que me preocupaba del libro, la soledad. Cuando lo terminé de leer, dije, oh, están bien solas todas, ¿no? Unas más que otras, como tú dices. Pero como ahorita decía, o sea, dije, pues sí están bien solas, pero pues yo también he estado muy sola estos años, y el acto de escribir pues también es un acto también muy solitario, porque uno renuncia a muchas cosas, lo hemos comentado, o sea, no puedes estar todos los días, aunque quieras, emborrachándote como amigos, si tienes que escribir un libro, si tienes que terminar una novela, si tienes que hacer cosas, lamentablemente no puedes. Entonces ahí hay un espacio de soledad, y pues la pandemia, que como decía, se colaba en la escritura, no quería escribir de la pandemia, de hecho es solo un cuento que lo menciona, el de la abuela de Central.
pero estaba ahí, entonces de repente pues eso atravesó todos mis cuentos, pero a la vez creo que justo el primer cuento explica mucho cómo se salvan esas personajes de esa soledad, que es siendo ellas su propia comunidad. Ahora sí que juntando soledades, tiene un mal bolero, ¿no? O sea, un bolero así bien chido. Entonces, juntando soledades, pues este tema de la solidaridad y de la red de amistades que van más allá de un género, ¿no? Es lo que yo creo que salvaba a estos personajes de la soledad. Pero sí fue un tema que me preocupó, porque sí estaba como muy presente así en todos los cuentos, me di cuenta yo misma, me aburres con tu soledad. Y me fui sola a escribir. Ahora que mencionabas lo de tu mamá, creo que las maternidades también están presentes incluso en el cuento de la abuela. Sí. Porque ahí hay una maternidad desplazada que no está con la madre, pero la abuela cuida a su nieta incluso después de la muerte. O sea, es un cuento muy... Yo insisto que son cuentos muy esperanzadores, aunque empiezan con una muerte. O sea, apenas ahora estoy cayendo en cuenta de que nos puedes pensar como algo muy triste, pero también hay pasos... Hay acciones de los personajes, estos son cuentos de muchas acciones que te van llevando a qué pasa después de la tragedia, qué pasa después de estas rupturas tan fuertes, ¿no? Y me preguntaba si tú lo habías pensado ya, o sea, como parte de tus cuentos, esto de que hay personajes, pues como la anciana que cuenta historias, que ya dicen que tiene 120 años o 70, pero es muy grande, está esta abuela, está la madre que tuvo un hijo a los 15 años, y son representaciones que yo no recuerdo haber visto tan frecuentemente en historias. No sé, a veces hay personajes que parecen lanzados al vacío y que no tienen tanta genealogía, pero aquí parece que las genealogías son muy importantes, que forman parte de la vida y de las acciones de los personajes también. Pues yo creo que las maternidades llegan al libro por mi interés por hablar de las mujeres en sus 30. O sea, pues es una década donde no se puede, digamos que, evitar el tema. Más allá de que... me da tiempo a recuperar más allá de que de la decisión que cada mujer tome sobre la maternidad, adoptar, no ser madre, criar del hijo, o sea, eso de la maternidad pasada, que también como gesto de amor es súper interesante, súper lindo. Es un tema que no se puede evitar, o sea, no se puede evitar hablar de la maternidad. Y pues sí fue una de las cosas que tomé conciencia cuando empecé a hacer el proyecto, dije pues tiene que ser un tema, a pesar de que no era el tema central, o en muy pocos relatos, excepto en el último de las vidas de Leonor. Bueno, aunque la fea soledad también tiene, lo que pasa es que tiene la maternidad de parte de la hija. Digamos que la hija ya como que tiene otra visión de la maternidad y solo se cuestiona, ¿no? Que mi hija voy a tener, o sea, como que esta madre fue tan castrante que mi familia pudiera ser yo, ¿no? Y que hasta la maternidad se me llevó. Y yo creo que llega ahí como tema por eso, por el interés de tocar los 30 o de que esos personajes fueran personajes de más de 30 años que estuvieran como en un momento de autodescubrimiento, de realización, pero también de frustración, porque no se acaba, siempre nos estamos como reinventando, pero a veces otros nos reinventan y a veces la responsabilidad ya cae solo sobre nosotras y es ahí cuando hablando de la maternidad y de... Estaba yo citando estas palabras, ¿no? Que son como la esperanza, también hay ternura, también hay tragedia, pero también hay mucha ironía en varios de los cuentos. Hablando de la maternidad está El color del lobo, que es un cuento muy gracioso en realidad. O sea, hay constantes ironías respecto a una fiesta de Gender Reveal, que está yendo la protagonista. Y después hay otro cuento que es el de Los límites de la derrota, donde también ocurre una gran tragedia entre una pareja, pero también parece que hay una voz muy irónica. Y me parece que sitúa más en los personajes que están en Estados Unidos. No sé si sea solo mi impresión. No debe ser tu impresión, porque de hecho ayer me comentaban, en la presentación de San Luis Potosí, Mara Ruan me comentaba algo así como la diferencia en la voz de los personajes o sea, de los cuentos y de los personajes que están en Miami y de los que están en Cuba. Pues yo creo que tiene que ver con mi relación con la ciudad, con Miami, y cómo lo veo todo desde la ironía y desde la burla hacia lo que es, pues, ahí sí Lara, perdón, pues Estados Unidos. No, pues Lara es nieta de cubanos y se está
como súper al tanto de todas las complejidades de la identidad. Y yo, si lo pienso, ahora que tú me lo comentas, que Mara me lo comentó, creo que tiene que ver con mi relación con los espacios, porque los espacios son reales en todos los casos. Y sí, el color del globo es casi como, no es una crónica, porque luego uno dice como una crónica y luego la gente entiende que es como algo que uno vivió, ¿no? No es como una crónica en el sentido de que yo lo había vivido, pero ahí sí, como tú dices, es como un retrato del absurdo que llegan a ser ciertos rituales en ciertas sociedades, donde con tal de vender globos, platos, cakes, o sea, lo que sea, pues se crea un ritual solo para vender. Un ritual que además va en contra de todos los caminos por los que la sociedad está yendo actualmente. Un ritual que va en contra de toda la crisis como para sedimentar todavía más el conservadurismo, para sedimentar todavía... Y a mí eso como que me parece tan absurdo y es de lo que me interesa burlarme así abiertamente, porque luego ese tipo de gente se toma la vida muy en serio. O sea, mientras más conservador es una persona, más en serio se toma la vida. Y más me interesa a mí como reírme de eso. Sí, y quiero retomar un poco acerca de las genealogías. Por ejemplo, en uno de los cuentos escritos desde la voz de Miami, dices que todos son primos y tíos, ¿no? Entonces, ese tratamiento también lo hiciste al volver a cada una de las personajes protagonistas de su propio cuento, porque estamos como en esta coralidad de hablamos de Marta, luego se menciona cómo Julia cambia también de cierto personaje en el cuento anterior a ser la protagonista. ¿Cómo armaste todo este entramado? ¿Fue un tejido que ya tenías planificado o que fue como surgiendo a partir de que todas tus amigas están protagonistas? Claro. Estás transmitiendo, ¿verdad? Voy a hacer la versión menos incendiaria y luego les cuento la verdad. Pues yo sí siempre quise que todos los personajes estuvieran conectados. Luego pensé, quizás estoy haciendo, hay mucha crítica que se dice que la escritura contemporánea no abunda como en el género novela y que mucha gente dice que está escribiendo novela cuando en realidad está escribiendo cuentos conectados. Eso es una crítica, por ejemplo, que a quien quisiera se la pudiera hacer este libro, aunque yo nunca tuve pretensión de que fuera una novela, siempre quería que fueran cuentos conectados. Y creo que justamente en lo que me ayuda mucho a esta conexión es en la genealogía de los personajes. Porque cuando tú llegas a un personaje, ese personaje ya tiene una aparición, ya tiene una historia, ya tiene algo que tú lo identificas, o sea que el lector, la lectora lo identifica y que dice, pero esta persona yo la conozco, es casi como eso mismo, como un pariente, ¿no? Entonces yo la conozco no muy bien, pero y entonces como que eso te aterriza a esa historia, digamos que ya con una genealogía de ese personaje. Y Julita fue un personaje que cambió mucho. En la historia original, pues en la primera historia donde salía en el color del globo, y pues hubo que hacerle un cambio ahí de personaje, y justo como respuesta a ese cambio que hubo que hacer de personaje, yo escribo una historia para ella sola, que no estaba planeado en un principio. Y pues yo creo que eso nos ayuda también en términos de la genealogía, porque claro, lo que Elena, por ejemplo, nos cuenta de Julita es muy diferente a la historia que ese personaje después nos muestra de sí mismo. En un personaje, pues, en un cuento, perdón, ella es como, exacto, súper gritona, chillona, así como que es lo único que hace, ¿no? Y pues en su propia historia, pues como mis amigas ahí sí, exacto, que todas eran protagonistas, pues sí tiene una voz chillona, pero eso no le quita lo cabrona, ¿no? Así como, al contrario, ¿no? Y pues yo creo que ahí sí en esas conexiones pues me ayudaron mucho a tener como personajes que yo creo que están como, que tienen como más historia que lo que puede pasar en un cuento usualmente. ¿Cómo vives esta relación de tu narrativa con tu día a día? Por ejemplo, ahorita dices que si dices que un cuento es casi crónica, te dicen que pasó exactamente. Pero quizá dices que hay muchos paisajes que sí son reales, ¿no? Que tú los conoces, los has caminado, y yo creo que eso se nota mucho en las descripciones. Hay descripciones muy vívidas del paisaje o incluso de ciertos elementos, ¿no? Como estos, esta chica Julita precisamente que está con un candidato de un partido demócrata y su papá es republicano y estos conflictos familiares, da la impresión de que los conoces de cerca, o quizá no sea tu primera persona, pero ¿cómo vives esto? Como esta línea tan tenue entre la realidad y la ficción cuando lo pasas a la escritura. Sí, yo creo que somos
que quienes escribimos desde el periodismo, que es lo más inmediato, ensayo, cuento, novela, en realidad somos grandes observadores. Y lo que hacemos es como construir una narrativa muchas veces de cosas que vemos o que sentimos, porque a veces pues mar de piedra, pues sí, uno lo puede parecer como, no, pues sí, podemos hablar del género de la novela, pero si te pones a ver, pues sí hay detrás como una imagen que probablemente, o un sentimiento que probablemente esté como muy presente, lo que está como adelantándote, pues a un momento, digamos, extremo de eso que está sucediendo, pero está ahí, ¿no? O sea, somos grandes observadoras, yo creo que al final de ahí es de donde nace cada historia. Y específicamente, pues los espacios sí son reales, son espacios reales, y yo creo que los personajes están como puestos ahí. El Naranjo, que es el cuento de Obdulia, en un pueblo real, que era donde vivía mi abuelo en Las Lomas, son también los primeros cuentos donde yo exploraba este espacio más, menos urbano, o sea, el espacio rural, que para mí era nuevo. Pero específicamente esta historia de Brujita nace de una noticia que yo leí, o sea, que salió en el periódico, que era el primer afroamericano que se estaba postulando como gobernador de la Florida. Lo encuentran con un hombre drogado, o sea, con su amante, drogados los dos vivos, ¿no? Así como bien en la fiesta, pero drogados. Y pues se hace un gran escándalo, porque imagínate, claro, porque era afroamericano, porque era demócrata, y después gana Ron DeSantis, que es súper republicano, que tiene además ahora mismo en la Florida más de 1000 libros censurados que no se pueden leer en las escuelas, que votó a la directora de una escuela por permitir que los niños vieran una clase David de Miguel, o sea, es como, o sea, en serio, claro, aquel gran momento que ellos nos dicen que se le fueron encima al afroamericano que tenía pretensiones políticas, pues nos ha traído a otro extremo a Ron DeSantis, que es como, o sea, así como, ¿esto qué es? ¿No? Como, ¿en serio está pasando esto en la democracia más grande del mundo? Pues, ya sabes. Bueno, soy cubana, así me lo pensamos, así como, siempre estamos bien, así como, así. Y lo que me pasó fue que pues esa noticia estaba ahí, y al cabo de 2 años leí una entrevista que me pareció súper interesante, mucho más que el escándalo, que era que su esposa decía, pues sí, claro que sabíamos, claro que llevamos 15 años casados, claro que yo sabía que era un hombre bisexual, pues claro que teníamos una relación súper, simplemente pues nada, si lo de las drogas era demasiado. Pero claro, eso no tenía nada que ver con Cuba ni nada, pero un poco de ahí, de esa historia, viene como la imagen de, bueno, ¿y qué pasaría si estas personas además tuvieran como un background latino, si fueran, o sea, como de esa sensibilidad que me despertó la entrevista al cabo de tanto tiempo, venía esa historia. Y de la gran crisis que hay actualmente en Estados Unidos con el consumo de drogas, que es así como súper impactante. Y que eso deja ver un poco de tu perspectiva de periodista, porque también hay una crítica de cómo los medios tratan el escándalo, ¿no? ¿En qué se fijan? ¿En qué se enfocan? Exactamente. Es que a mí me impresiona mucho, porque claro, uno ve todo el tiempo, o sea, si ves las noticias, no, pues en México, el cartel de no sé qué, y los terroristas en México. Bueno, claro, y los que consumen, y la cantidad de personas sin hogar que hay ahora mismo en las calles de Estados Unidos, que se han quedado sin hogar porque, claro, entran en el consumo de drogas, en un consumo además que a veces tienen enfermedades mentales. Y en serio estamos hablando, o sea, estamos hablando, no sé, de amantes, o estamos hablando de Shakira, o estamos hablando, o sea, no es que no hablemos de Shakira, pero ¿qué nos está consumiendo? O sea, ¿qué nos está consumiendo en términos incluso políticos? Y cómo las drogas están ahí solo cuando tenemos que hablar de los carteles en México, pero no cuando tenemos que hablar de la mala vida en Estados Unidos y de por qué la gente consume. De salud pública. Exactamente, de salud pública, no de seguridad nacional. De salud pública, no sea un concepto que todos los que no están en la genealogía, o pienso que no están en la genealogía, que son Obdulia y un rey en Miami, o si la personaje de la que no sabemos su nombre también tiene, que es una prima. No sé, esos dos cuentos son, sí, son los que de alguna manera, bueno, están organizados en un momento como para respirar, porque tienen temáticas muy diferentes, están escritas desde diferentes lugares, la ruralidad y un Miami Wonder, muy deep Miami. Pues no, bueno, primero así como, no es un libro perfecto,
así como pues no lo es. Y probablemente pues por ahí alguien lo iba a decir, estos dos cuentos que están fuera de la genealogía. Es que lo que puedo decir es como, pues yo diría, léanlo y luego me dicen, así, es que, sí, léanlo y luego me dicen, porque es que... hay una reseña en Publishers Weekly donde no se muy buena, una reseña muy buena en Publishers Weekly que escribió América, por eso ay, perdón, pues mira, yo no sé. No, pero bueno, lo que pasa es como Un Rey en Miami, que el personaje protagonista no está tan claramente, tan evidente quién es, pero yo creo, o sea, a lo mejor me salió mal, también puede ser, yo creo que en La Dama del Álbum, en el primer cuento, está la respuesta a cómo ese cuento se suma a la genealogía. No puse tanta atención, pero ya. Y, sí, no, yo creo que no lo presentaran así públicamente, porque cuando descubren la condición me va un poco de pena. Por eso no lo veo. Sí, no. Oye, pero yo celebro que digas que no es un libro perfecto, porque a veces los libros que se piensan desde una perfección muy técnica o aquí va el elemento, y entonces llega una peripecia y se resuelve el conflicto, son libros que no se sienten tan cercanos, y estas historias son muy cercanas en la cualidad de los personajes de dudar, de estar en incertidumbre, de habitar un espacio que justamente con esta calidad de cuento a veces no nos da antecedentes, ¿no? Llegamos solamente a ese punto de este cuento de Un Rey en Miami. A mí me gustó mucho porque era como entrar muy cerca de la intimidad de este personaje y del dolor también que siente, ¿no? De estar excluida de la sociedad. Este cuento lo tenías ya pensado cuando empezaste a hacer el proyecto, apareció de pronto. Ese cuento nace de... Yo creo que es de los primeros cuentos que sí yo estaba decidida que quedaran en el libro, y de hecho de las pocas personas que lo leyeron cuando todavía estaba en proceso me decía que era de los que más se parecían a Las 90 Habanas, que es el libro anterior, porque yo quería que fuera un libro diferente, y de hecho lo es. El anterior son 19 relatos súper cortitos y este son 9 cuentos más largos, pero ese quedó ahí yo creo que como un rastro también de ese estilo que al final uno no puede escapar de todo aunque quiera hacer cosas diferentes. A mí es un cuento que la verdad me gusta mucho. Se habla poco y entiendo que quizás también por pudor es un cuento súper erótico así, pero me encantó pensar que cuando así una señora así súper elegante, súper decente me dijo, no, que sola está ese protagonista, que sola está esa mujer, y ahora tú me dices eso de la tristeza. Y yo estoy muy feliz porque... Y son puras acciones. No. ¿Te das cuenta que son puras Sí, acciones? puras acciones. ¿Verdad? Porque el problema fue que luego una amiga me estaba contando de su vida y pues espero que no esté viendo transmisión. Y me decía, no, es que yo quiero vivir un amor así, como el de Un Rey en Miami. Y yo decía, no, léelo de nuevo, es todo lo contrario. O sea, como que justo es el amor que yo no te deseo. Si tú eres mi amiga, pues no te lo deseo. No deseo que vivas un amor desde ese vacío, ¿no? Desde esa... Que yo creo que en realidad está muy conectado con la soledad, como tema de recurrencia, con la imposibilidad de concretar un sentimiento que al final es también un sentimiento muy enfermo en una sociedad enferma, porque al final esos personajes están como también mezclados en el ritmo de Miami, son también como personajes muy miamenses. Y pues Pedro Juan Gutiérrez, que es un escritor cubano que probablemente... sí, exacto, que de ahí viene pues mi tradición precisamente del realismo sucio, que es igual un escritor pues, al que muchas personas criticarán, otros me odiarán, pero que pues, para mí fue también inevitable leer, que me influyeron. Y no hablo mucho con él, pues tampoco lo conozco en persona. pero le dije, pues quiero que te leas ese cuento, porque lo que pasa es que todo el mundo en Cuba parece que se ha ido. Y le dije, y ese es un guiño de tu personaje, pues que también se fue de Cuba, porque ya no queda nadie, ni los personajes literarios. Y pues claro, el personaje de Pedro Juan Gutiérrez es tan así, tan intenso, pero que otra vez era como, bueno, pero si esta historia la contara una mujer, ¿cómo la iba a contar? Sí, pues eso exactamente. Y lo de la conexión, pues ahí sí ya se lo entendí.
creo que el amor aparece varias veces en el libro, pero en estas diversas facetas, ¿no? Como el amor no correspondido, el amor maternal que es fallido totalmente, y también el erotismo. O sea, la escena de la fea soledad. No se pongan nerviosos así. La escena de la fea soledad cuando está soñando con su madre, o sea, Sí. y en general ese cuento es muy como plástico, hay muchas sensaciones bastante desagradables. Y creo que esto también apela al subconsciente de los personajes, ¿no? A cómo se van desenvolviendo, como sacando la vida privada a exterior. ¿Qué piensas sobre el amor? Ah, bueno, menos mal. Pensé que había. Qué bueno. Ese cuento duele, el de soledad duele, o sea, Pues por eso tuve que escribir el de la vida de Leonor, porque dije, no, cuando mi mamá lo lea no me va a hablar más. Así como que, no lo sé. En realidad a veces como que uno, siempre pregunto mucho cuando empiezo a escribir, siempre digo que pienso primero en la historia, qué historia quiero contar. Pero luego si esa historia la quiero contar, ¿qué personajes la vivirían? Y luego cómo la vivirían. Entonces por eso como que también me interesa entender a los personajes. No te quedas, o sea, ¿quién es Soledad, por ejemplo, para que se quede en una casa y en una vida tan castrante? Y cuáles son como sus demonios que la hacen quedarse ahí, a pesar de que tiene evidentemente todas las posibilidades de vivir en diferentes momentos de su vida. Y yo sí creo que esa escena es, pues ahí está. Y es de esas cosas que uno escribe y que tampoco te preguntas mucho, porque probablemente si te lo preguntas, pues la sacas del cuento y dices, no, pues no lo voy a dejar. Pero que en algún momento yo sentí que llevaba ese extremo, porque también la acción extrema que ella toma en contra de la madre, pues no pueden hacer de la nada. O sea, no pueden hacer de un pescozón, no pueden hacer de... Porque a todo el mundo, sus madres y sus padres, pues en algún momento se han equivocado en la crianza, pero ya para que ese odio lleve a otro nivel, cómo lo expresa el cuerpo, cómo lo expresa el deseo, la memoria. Y no he dicho que creo del amor, pues es muy lindo. Así como, pues el amor y el desamor pues son inevitables los dos, y yo creo que están como en todos lados. Es como, pues eso mismo, son como dos extremos, ¿no? Y para sentir el más profundo amor, pues también siempre hemos sentido la más profunda decepción, el más profundo desamor, el más profundo odio. estamos en las orillas. Estamos en las orillas, que es algo que ahorita tú comentabas y también en Cuba el término orilla significa margen, significa, pues cuando decimos eres orillero o eres orillera, eres un marginal, pues estás hablando de marginalidad. Y pues ahí yo creo que había, pues esas personas son marginales, pues no puedo escribir desde otro lado que desde el margen. Sí, me gusta mucho cómo los personajes incluso renuncian a su noción de amor. O sea, como pasa con Magdalena, como pasa esta chica Julita con el escándalo. O sea, por eso te preguntaba Sí. el amor en particular. Pues es que ahí sí hay que preguntarle más a Aura. Pues yo creo que es algo así. Pues ahí yo creo que los personajes aman como les enseñaron a amar. Y es ahí donde están los problemas. Sí, de pronto están confrontadas. Exactamente. Y tienen que moverse. Hay mucho movimiento en el libro. Pues sí, yo creo que sí. Chicos, bueno, si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Sí. Como que te dijera